rápidamente a Dios. No podemos solo bautizar sin echar al demonio, así también el intelectual católico no puede bautizar al mundo moderno si primero no lo libra de todos los demonios que lo invaden. Y bien, como dice el mismo concilio, es deber de los laicos coordinar sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado. Pero como decíamos, tras exorcizar hay que consagrar, ya que esto, como dice también el concilio, es obligación de toda la Iglesia trabajar para que los hombres se capaciten a fin de establecer exactamente todo el orden temporal y ordenarlo hacia Dios por Jesucristo. Está claro esto, me parece, establecer rectamente todo el orden temporal y ordenarlo por Cristo a Dios, para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. No es más que eso lo que hizo la Edad Media, aunque se la burle, se la denigre, es tomar todo el orden temporal y dejarlo impregnar por el espíritu del Evangelio. Bueno, luego de estas ideas más bien introductorias, tratemos ahora muy brevemente de exponer la labor que a nuestro juicio debe desarrollar en las actuales circunstancias el que quiere iluminar al mundo, la misión del intelectual católico, porque se trata de una función iluminante, iluminatoria. Parece propio de la inteligencia iluminar donde imperan las tinieblas. Y si esta función ha sido siempre necesaria, lo es hoy más que nunca, ya que las tinieblas se han espesado más. En el fondo no es otra cosa que una participación de la tarea iluminante de aquel que vino al mundo y dijo: yo soy la luz del mundo, yo he venido a traer la luz al mundo, la luz sobrenatural, pero también en cierto modo la luz natural. Donde hay luz, allí en última instancia está Cristo, la luz del mundo. ¿Y cuáles son los ámbitos que el intelectual católico deberá iluminar con su presencia y sobre todo con su sabiduría? Ante todo, y vamos a ir recorriendo estos campos, el ámbito de la filosofía. En el campo de la filosofía, el proceso de decadencia a que antes hemos aludido se ha hecho más evidente que en ningún otro terreno. El intelectual católico deberá conocer lo mejor posible las distintas corrientes filosóficas que, proviniendo de Descartes, han culminado en el marxismo, el globalismo contemporáneo, pero deberá conocer mucho mejor la filosofía perenne, como la ha llamado la Iglesia, que encuentra una magnífica concreción en el pensamiento de Santo Tomás. Tal será su punto de referencia si es que en verdad quiere ser un filósofo católico, el único que le permitirá pronunciar un juicio sobre toda filosofía que se aparte del recto camino hacia el ser. Nada más lejos del eclecticismo que esta posición. Sabemos bien que la universidad moderna, y no digo solamente las universidades del Estado, sino aún muchas universidades llamadas, y digo llamadas entre comillas, católicas, el joven se forma en el conocimiento de las diversas filosofías, no asignándoles más valor que la de su aparición cronológica. Una filosofía es tanto mejor cuanto es más moderna, ¿no? Cuanto más responda al ser y al orden natural y sobrenatural. El filósofo cristiano no puede ser un mero espectador del devenir filosófico, ni un coqueteador de las filosofías en boga. Debe ser un enamorado del ser natural y del ser sobrenatural. Su oficio no consistirá solo en conocer diversas filosofías, a conocer la historia de la filosofía, sino a juzgarlas, a juzgar esos distintos movimientos desde el punto de vista inconmovible de la verdad, no solo conocida, sino saboreada y gustada. Desde el punto de su oficio, digo, no consistirá tampoco, obviamente, en una repetición mecánica de la ortodoxia escolástica, repetir lo que dice tal autor, sino que
valiéndose de la vigencia permanente de los principios de esa filosofía no en vano llamada perenne, permanente, sabrá iluminar la realidad del hombre de hoy, del hombre concreto, y sabrá responder a sus problemas acuciantes y concretos. Es más importante para un filósofo católico saber responder las objeciones de un Marcuse, o de un Gramsci, o de un Fukuyama, o de los pensadores modernos, que saber responder a los errores de Durando o de Abelardo, que son pensadores del siglo de la Edad Media. Santo Tomás se dedicó a ello porque no iba a atacarlo a Gramsci, que no lo conoció, pero nosotros, usando los elementos de Santo Tomás, debemos unirnos para poder refutar a estos autores modernos, que son los que tienen el primado en las universidades. Otra rama de la cultura la constituye el mundo del derecho. Las épocas de plenitud cultural supieron distinguir tres campos: el derecho divino, el derecho natural y el derecho positivo. Y en este proceso de decadencia que va del Renacimiento hasta hoy, tras negarse el derecho divino, se negó el primero, los hombres pretendieron establecer justicia solamente en base al derecho natural y al derecho positivo. Pero en un paso ulterior se negó el derecho natural y solo queda el derecho positivo, es decir, lo que se le ocurra al gobernante hacer, no dependiendo de lo que la naturaleza le impone, ni menos el orden sobrenatural, afirmándose lisa y llanamente la inexistencia de todo derecho anclado en la naturaleza humana. Ya no hay más derecho natural, no hay naturaleza humana, hay que obrar cada día lo que se pueda. Hoy asistimos a la negación del mismo derecho positivo y estamos llegando a un momento de anarquía total, de donde solo manda el más fuerte o el que tiene más poder. El papel del jurista católico, pues, será, bien informado de todo este proceso, será remontar de manera inversa los jalones de la destrucción en el campo del derecho, y este entendiéndolo como una participación en el hombre del derecho natural, del derecho positivo y del derecho divino. Solo así la sociedad volverá a encontrar la jurisprudencia que necesita. También el intelectual católico deberá iluminar el campo de las ciencias, campo muy privilegiado por los enemigos de Cristo y de la Iglesia. No en vano, los últimos exponentes del proceso destructivo proclamaron lo que se llamó un materialismo científico. Como hijo hablaba de eso, ¿no?, de la exaltación de la ciencia. Será preciso volver a ubicar este campo de conocimiento, que es noble también de por sí, en su verdadero lugar, en dependencia de aquel que es el comienzo y el fin de toda la física, de toda propiedad química. Einstein, nada menos que él, llegó a sostener que la ciencia sin la religión está renga, y la religión sin la ciencia es ciega. Yo no estoy interesado en este o en otro fenómeno, ni en el espectro de un elemento químico. Quiero conocer el pensamiento de Dios. Lo demás es un detalle. Así decía Einstein, que no era un pensador estrictamente católico. Si el universo canta la gloria de su creador, si este mundo con sus leyes admirables es, al decir de San Agustín, el gran poema del inefable modulador que es Dios, tendrá el científico católico que hacer cantar a la ciencia un cántico siempre nuevo. Los descubrimientos científicos ya no constituirán pretendidos argumentos contra la fe, como pensaban los comunistas, sino un trampolín hacia Dios, en continuidad con la visión que nos ofrece la Sagrada Escritura, despertando en nosotros la admiración por el orden, la hermosura y la sabiduría que resplandecen en la creación. Otro campo que el intelectual católico no podrá obviar en sus investigaciones y en sus intereses es el de la política. Este ámbito de la actividad humana y cuán humana está evidentemente herido hasta el punto de que hoy, al decir la palabra político, es una palabra bastarda que significa un corrupto prácticamente, de modo que la misma palabra de política, que es tan noble, quede afeada. Es sinónimo
de acomodo, de latrocinio, de corrupción, de inmoralidad. Pero en sí la política nada tiene de todo esto, tiene toda la nobleza que corresponde a una de las más elevadas actividades del hombre, e incluso puede dar ocasión a practicar lo que Pío XI llamaba la humildad, la caridad política, la llamaba Pío, la caridad política, ¿no? Entonces deberíamos decir que bien entendida la política sería una de las formas más altas de caridad que el cristiano puede ejercitar en el orden temporal. La caridad política decimos porque el gobernante católico, si lo es, entiende, al procurar a sus súbditos el bienestar temporal, pone en cierta manera las bases naturales de su destino trascendente, y así el ciudadano, sin ensalzarse en los problemas de la tierra, no pierde de vista su fin escatológico. Es evidente que el hombre puede salvarse aun cuando viva bajo un ambiente completamente anticatólico, aun cuando viva bajo el régimen del anticristo. Pero en este caso, su salvación se hará extremadamente difícil, altamente heroica. En cambio, cuando un gobierno se aboca a la consecución del bien común, no solo cuida directamente de la felicidad terrena de sus súbditos, sino que de algún modo facilita, aun cuando indirectamente, su propia la salvación eterna de los sujetos. Iluminar, por tanto, este campo tan entenebrecido de la política y tan bastardeado, explicar lo que se ha llamado la concepción católica de la política, es uno de los objetos también de especulación del intelectual católico. Otro ámbito privilegiado para la actuación del católico militante es sin duda el de la educación. El hecho de que también los enemigos de Cristo, de la Iglesia y de la patria dediquen tantos esfuerzos a este menester nos muestra, por la audacia que también caracteriza a los perversos, la importancia del estudio de la educación. Urge una investigación teórica y concreta de lo que es realmente educar, cuáles son los fines de la educación, cuáles son los medios para lograr dichos fines, lo que debe ser un colegio católico en serio, no llamado católico como decíamos antes, lo que debe ser una universidad, no universidad llamada católica, sino auténticamente católica, donde la teología informe todos los estudios, todos los conocimientos. Gracias a Dios, también en este campo, en los últimos decenios, se han escrito notables libros sobre este tema, obras que honran el nivel alcanzado por la cultura católica en nuestra patria. Sin embargo, se trata de un trabajo nunca terminado del todo. El Santo Padre, aún el anterior, hablaba con gusto de lo que llamó la evangelización de la cultura. Evangelización de la cultura. Más importante, quizás, que la toma misma del poder, es la toma de la cultura. Esto lo dicen los enemigos de la Iglesia, lo dice Gramsci, que hay que ir a cambiar la cultura, a cambiar el modo de pensar de la gente, y que lo otro vendrá después. Así que entonces hay que ir cambiando el modo de pensar, orientando los medios de comunicación, etcétera, para que cambie el modo de pensar del actual de los argentinos. Yo pienso que pero al revés. No, al revés, o sea, este modo moderno de pensar los argentinos está cada vez más podrido, más corrupto, y por tanto hay que hacer un trabajo en este campo cultural, en los colegios, universidades sobre todo, y en todo lo que sea influjo cultural. Creemos que en este ámbito se necesita, digamos, quizá como en ningún otro, una imaginación creadora. O sea, no contentarse con llorar. Yo conozco tanta gente, sobre todo gente mayor, que no hace más que llorar. Qué mal está ese colegio. ¿A qué colegio van los niños? Tiene razón, es así, todo lo que dice tiene razón. ¿Qué hago con la universidad? Si la universidad me lo hace apostatar de la fe católica, las universidades argentinas, son fábricas para que uno apostate del cristianismo. ¿Qué hacer? ¿No? Pero digo, aun cuando hay que ser consciente de este desastre, y llorar quizá alguna vez este desastre, sin embargo, mucho más importante que llorar es tener iniciativas, crear buenos colegios,
crear pequeños focos de cultura, aunque sea familiar, en grupos de formación, trabajar en alguna trabajar para que una universidad, especialmente católica, vaya mejorando, meter buenos profesores, en fin, imaginación creadora en este campo, ¿no? Para que no suceda lo que decía el autor, que no nos contentemos de llorar como mujeres lo que no supimos crear como varones. Interesa asimismo el campo del arte. El arte también es un campo muy importante y bajo este nombre ponemos todo lo que comúnmente se entiende por bellas artes, la música, la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, es decir, aquellas manifestaciones humanas que dicen relación con lo que a veces se ha denominado estética, si bien es un nombre muy inapropiado, pero bueno, entendemos la estética, la bellas artes, digamos así. Y aquí otro campo muy aficionado por aficionado por el enemigo. Hay que ver lo que son las escuelas de arte, por ejemplo en Buenos Aires, la formación que le dan a esos chicos, cómo se les destroza la cabeza realmente. Las artes que de por sí deberían ser, no deberían ser sino el esplendor de la verdad, como la definió Platón y luego ahí está Santo Tomás, el esplendor de la verdad, no es más, es el brillo de la fealdad, todo al revés, ¿no? En realidad se ha visto trágicamente heridas y bastardeadas todas estas artes por el mundo moderno. Asistimos al espectáculo de una pintura que encierra al hombre en su subjetividad, que pinta un hombre con tres narices, es decir, el hombre lo crea el artista, o el presunto artista, lo oniriza, es decir, lo hace en un sueño, como se sueña a veces, y lo destruye al hombre en última instancia. Le nombré antes a Picasso, que de algún modo ha destruido la figura humana. Creo que fue Picasso, que en cierta ocasión vio unas viejas admiradas, fue maravilla. Él estaba presente en una exposición de él. Se moría de risa la vieja, yo lo hice para burlarse de ella. O sea, había otro pintor que le puso un pincel a la cola de un burro, textual, lo pintó el burro porque el burro movió la colita o unas señales sobre un lugar, y lo presentaron en el arte moderno. Una cosa vergonzosa. La gente estúpida cree que eso es arte, realmente, cuando es la destrucción misma del arte. Así que entonces, en este campo ha habido esto. Conocemos también una literatura que no solo atenta contra la belleza del idioma, sino también, cada vez más mal hablado, se parece nuestro pobre castellano, esta lengua tan linda que Dios nos dio, sino también contra la verdad ética y a fortiori contra la metafísica. Llegan asimismo cotidianamente a nuestros oídos los sonidos de una música desfalleciente, porque no hay que olvidar que la música hace al hombre. Platón decía eso, la música hace al hombre. Los diversos tipos de música hacen los diversos tipos del hombre. No es impune oír cualquier música. Uno va haciendo su alma de acuerdo a esa música. Y si oye música rockera, tendrá un alma rockera en realidad. Porque la música va haciendo a la persona, tiene un gran influjo. Por eso existe una música sensual y un hombre sensual, una música materialista, una música superficial y el hombre superficial, el hombre erótico y el hombre virtuoso, porque hay música elevada, la música que eleva al hombre, eso sí. Hoy más que nunca, cuando la música parece rendir culto a la fealdad, al ruido ensordecedor, ese ruido que taladra los oídos y que hace prácticamente imposible todo intento de vida interior y hasta la propia conversación la hace imposible, se impone la aparición de músicos inspirados en el catolicismo. No quiere decir que haga música con textos religiosos, me refiero a músicos que expresen la belleza en las formas artísticas. Se necesita también el sentido de las armonías y de las verdades profundas, sobre todo las que dicen relación con el misterio, y esto no solo en el ámbito de la música profana, sino también en el debido campo de la música sacra, que también ha sido totalmente bastardeada e invadida por estas músicas depravadas y que arruinan al hombre. Necesitamos la aparición de músicos, de pintores, de escultores, marcados por la impronta católica, que está hecha de fidelidad al ser y a la gracia. A través de eso el arte logrará irradiar a través de lo sensible el esplendor de la verdad.
Finalmente, y sin pretender haber agotado todos los ramos, filones de la cultura, donde se debe desplegar su inteligencia intelectual católico, no podemos dejar de referirnos a la investigación de la historia. Cuánto necesitamos historiadores imbuidos del espíritu católico. Y en ello nos detendremos muy poquito, pero brevemente, más que en los otros campos, porque consideramos este estudio esencial, más en nuestro tiempo. Solamente la memoria fiel del pasado hace posible el análisis inteligente del presente y la perspectiva visionaria del futuro. De ahí que si en algo debe ejercerse la tarea iluminante del intelectual católico, lo es en el ámbito de la interpretación de la historia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que al considerar los problemas de nuestro tiempo, los problemas que plantea, por ejemplo, el gobierno actual, por decir algo, enseguida le echan la culpa a los 2 o 3 últimos gobernantes que hemos tenido, y no se dan cuenta que estos problemas son el fruto de un largo proceso, de siglos, de un proceso que lleva siglos. Y así, al equivocarse tan profundamente, creyendo que cambiando a este hombre que está hoy en el gobierno por otro un poco mejor se arregla todo, erran totalmente en los remedios. Esto, como hemos explicado, es un proceso largo que va del Renacimiento hasta hoy, que no se va a arreglar, pero debemos entenderlo. Debemos leer la historia a la luz de la teología, tener una interpretación, una filosofía de la historia, mejor una teología de la historia, como la tuvo San Agustín, el gran iniciador de esta ciencia. Es un libro de la ciudad de Dios, que muestra la historia como un enfrentamiento de 2 ciudades, o de 2 mentalidades, la ciudad de Dios, que pone el primado de Dios por sobre todo y el hombre es sujeto, y la ciudad del mundo que pone al hombre por sobre todo, al hombre endiosado, al hombre soberbio de Dios, subordinado al hombre. Ver la historia así, de modo que yo leo el diario de hoy, desde el día de hoy, y lo leo a la luz de esta gran visión histórica, no me enfrasco en la noticia breve, porque eso es justamente perder el sentido de las cosas. Esto que leo hoy se hace inteligible solamente a la luz de este largo proceso que debo conocer, ubicarlo en ese telón de forma universal que va del Génesis al Apocalipsis. Los problemas de nuestro tiempo pues no acaban de nacer, tienen a sus espaldas un largo periodo de gestación, a veces, como dije, de siglos. Y en este sentido, será muy provechoso al militante católico, aunque sea estudioso de las ciencias y de otros conocimientos que no sean directamente de historia, todos deben conocer algo de historia. La lectura de los análisis históricos de algunos autores modernos que han estudiado muy bien esto, como Verdiay, que ya citado, o el de Gonzalo de Reynol, o Solzhenitsyn, y entre nosotros el padre Miguel, de Caturelli y otros autores. Allí vamos a encontrar la explicación de este gran proceso de apostasía, abierto a fines de la Edad Media, proceso que comenzó con la negación de la Iglesia en el protestantismo, siguió con la negación de Cristo en el deísmo racionalista y acabó con la negación del mismo Dios en el marxismo. Y la época que vivimos es el resultado de este proceso tan largo, de la necesidad de que el intelectual católico tenga bien estructurada en su mente esta teología de la historia. Bien, hemos recorrido así diversos ámbitos donde debe refractarse el trabajo, digamos, enriquecedor del intelectual católico. La amplitud de la tarea nos puede suscitar cierto temor. Advertimos que el mundo de la cultura va por otro lado, que la verdad, nuestra verdad, que es la verdad, no es aceptada por la multitud, y el complejo mayoritario de la mitad más uno, que hoy rige, saliendo del cauce de donde ha cristalizado, que es el de la política electoral y democrática, amenaza con invadir también el campo de los defensores de la verdad. Hoy se va propagando peligrosamente una especie de escepticismo doctrinal, se habla de mi verdad, de tu verdad, cada cual tiene su verdad, no existe la verdad, cada cual tiene la suya. La verdad pasa al ostracismo, pero no temamos la soledad. La verdad nunca está sola, la verdad está por el ser y por tanto con la verdadera universalidad.
Cristo tuvo razón, aun cuando la mitad más uno lo prefiriera a Barrabás. Nada es más pernicioso para un intelectual católico que el deseo de quedar bien con el mundo, diluyendo inconsideradamente la verdad, retaseando la verdad, aunque lo haga con la intención de que ésta sea aceptada. Muy bien ha dicho Juan Pablo II, no os hagáis semejantes al mundo, no tratéis de haceros semejantes al mundo, lo que debéis hacer es tratar de hacer al mundo semejante a la palabra eterna. En última instancia, y a la larga nada, atrae tanto como la integralidad de la verdad sin ambajes. Más aún, el intelectual católico deberá estar dispuesto a arrostrar la animadversión. San Agustín, ese creador de frases inmortales, lo dijo de manera incisiva: la verdad engendra el odio. Donde alguien planta la verdad, enseguida se suscita el odio. Es cierto que Cristo, por su gesta redentora, ha sido amado como nadie lo ha sido en la historia, pero al mismo tiempo, al concentrar en sí la plenitud de la verdad, yo soy la verdad, concentró también en él el odio del mundo, del espíritu del mundo, que no solo lo llevó a la cruz, sino que lo sigue persiguiendo hasta el fin de los siglos, y no solo a él, sino también a todos los que quieren afirmar en alto la verdad. Lo persigue a él en ellos, persigue a los hombres que defienden la verdad porque lo ve distinto de los demás, y su misma presencia ya constituye una especie de reproche implícito al mundo de hoy. Citemos también otro texto del Papa Juan Pablo II: aprended a pensar, a hablar y a actuar según los principios de la claridad evangélica. Sí, sí, no, no. Aprended a llamar blanco a lo blanco y negro a lo negro, mal al mal y bien al bien. Aprended a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación o progreso, aun cuando toda la moda y toda la propaganda fuesen contrarias a él. Quizás la gran misión del intelectual católico en nuestro tiempo sea mantener íntegro, en medio de un ambiente subversivo y caótico, el patrimonio de la tradición, entendiendo por transmisión el paso de una generación a otra de la verdad, una antorcha que va pasando de una a otra generación, no algo aburrido que se repite. No de otra manera obraron los católicos más clarividentes cuando en los siglos oscuros acaeció la invasión de los bárbaros. Hoy nuevas oleadas de barbarie se lanzan sobre el mundo y sobre la civilización cristiana. Como otrora en los monasterios, mantengamos viva la llama de la cultura, aunque sean pequeños grupos, pequeños cenáculos o grupos de formación, para que puedan conocerla nuestros hijos y a su vez transmitirla a los demás. En una palabra, se trata de ir intentando rehacer lo que esté en nuestro alcance la cristiandad, ir volviendo a la cristiandad, no como es obvio en los aspectos anecdóticos de la Edad Media, vistiéndose como los hombres medievales o cosas por el estilo, pero sí a los principios que la gestaron. Se trata de que Cristo reine en la universalidad del orden temporal. Todos los filones de la cultura deben reflejar a Cristo, la realeza de Cristo, que la filosofía refleje a Cristo como sabiduría encarnada, que la ciencia refleje a Cristo, perfección de la exactitud, que la historia refleje a Cristo, Señor de los espacios y de los tiempos, que la política refleje a Cristo, soberano de las sociedades y rey de las naciones, que la educación refleje a Cristo, supremo pedagogo, que las artes reflejen a Cristo, la belleza encarnada. De modo que filosofía, ciencias, historia, política, educación, arte, tantas maneras de reflejar a Cristo, verdad, a Cristo, exactitud, a Cristo, Señor de la historia, a Cristo, Maestro, a Cristo, soberano, a Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Bien, que estas ideas también después los animen a no rendirse ante el mundo moderno y a tratar de suplir tantos vacíos que nos deja la sociedad moderna y la formación en los centros formativos actuales, colegios y universidades, para encarar los graves problemas que esta época nos presenta.